llegaba el agua ahí al andén de la casa, ahí donde ahí al Hotel Arauca. Y ahí llegaban las canoas, pero era de invierno, que llegaban las canoas ahí con plátanos, con vainas, plátanos, yuca, vainas así. Aprendí a nadar ahí, me tiraba y nadaba y aprendí a nadar ahí en el Caño Córdoba. Ese era un caño limpio, por ahí corrían aguas limpias, eso no estaba contaminado porque aquí en Arauca no había alcantarillado, pero habían pozos sépticos y la gente respetaba, la gente no echaba las aguas sucias al caño. Gracias a Dios, a ustedes, a los alumnos del Colegio General Santander, que se miran preocupados por algunas necesidades, prioridades de nuestra Comuna 1, que encierra lo que es el Caño Córdoba. Los recuerdos que tengo de mi Caño Córdoba, el Caño Córdoba nace en este sector, donde automáticamente el Caño Córdoba nace muerto. ¿Por qué nace muerto? Porque no tenemos una influencia que nos lleve hacia donde es que va a llegar, que es hasta la Comuna 5, hasta la Comuna 2, de la vía de allá de la Avenida Quinta. Pero lo que sí queremos es que el Caño Córdoba nace en este sector, pero nació cuando todo el barrio 7 de agosto totalmente Miramar, La Esperanza se inundaba y quedó un riachuelo por este sector donde había especies de montañas y por aquí tenemos el privilegio nosotros de bañarnos, inclusive nos daba el agua a 1,50 porque la inundación antes de hacerse el dique perimetral, el Caño Córdoba, no había caño sino que quedó un riachuelo. Más o menos estamos hablando de unos 45, 43, 42 años antes de haber fundado el barrio. Yo me acuerdo de aquí donde estamos parados, hace aproximadamente 25, 27 años, tenía una profundidad por ahí de 3 metros. Aquí llegué yo a bañarme, a botarme de este costado, a salir allá, donde llaman el Curital. Eso hace aproximadamente 27 años. No me acuerdo cuando era navegable, porque eso, según dicen, eso hace por ahí unos 45 años. Pero yo cuando llegué aquí, el Caño Córdoba, en la época de invierno, todo esto era una sola laguna. Todo esto donde hicieron este parque era una sola laguna, una laguna grandota en época de invierno. Por allá hace unos 40 años, a decirle, nos bañamos nosotros desde Puente Córdoba cuando eso se anegaba, que era un caño limpio. Limpio, se podía uno bañar en el tiempo de invierno. Porque en el verano, ¿para qué vamos a decir que en el verano pues las aguas eran pichadas? Y nos veníamos a bañar una parranda de muchachos por ahí, unos 20 o 25 muchachos ahí a bañarnos, a disfrutar ahí en ese Caño Córdoba. Era un caño limpio, sano. Hoy en día no, porque ese caño no crece, no tiene agua corredera ni nada, es un agua sucia, no vive limpio. Eran arriba, así donde están San Andresito, más arriba de San Andresito eran unos borales. Forma de que se hacían ya, eran boros, era un boral ancha. Eso es hace unos 40 años, completito, saben eso, tenía 10 años, ya vaqueaba por ahí con una parranda de muchachos de la costa del río. Vamos a hacer un recuento pequeñito sobre lo que existía antiguamente, que cruzaba parte de nuestro pueblo araucano, el caño que hoy le dicen Caño Córdoba, pero ese es el propio nombre, se llama el Caño del Samuro. Los grandes navegantes antiguamente, en los años 40, en los años 50, que se bajaba desde Arauquita en bongos, nos introducíamos primero por hoy en día la carrera 15, que es la desembocadura del Caño del Samuro. Y su salida era donde queda hoy la base militar La Marina. El Caño Córdoba fue un sitio espectacular para nosotros, en la juventud de nosotros. Recordamos cuando Francisco Zapata, el fotógrafo, borracho, se cayó en esa joda, pero como era tan alto ese viejo y flaco, pues él no tenía problema porque no tocaba al fondo. ¿Sí? Tocaba a fondo siempre. Y en el hecho de nosotros fue que una vez nos fuimos a bañarnos con la muchacha que nos cuidaba y nos llevamos a nuestra hermana, la más pequeña de todos. La sentamos en unas bancas que hacían anteriormente a los alrededores de un palo
y la pusimos ahí, nos bañamos y cuando de pronto nos dimos cuenta que la pivotera no estaba. Y nos pusimos a buscarla ya por todos lados y ahí la encontramos. Pero esto no lo supo mi papá ni mi mamá, porque esa vaina era un problema para nosotros. En el barrio nosotros vivíamos en la 28 y salíamos con Baruza, con Juaco, con Pedro Cruz, Rirra. Veníamos caminando por la 28, entramos a la 27 y seguíamos caminando por ahí por la 27 hacia el fondo y llegamos al Caño Córdoba. Antes de llegar al Caño Córdoba, a los que nos montamos había como un murito ahí, nos picaban las sanguijuelas. En vez de llevarnos sal o limón para podernos quitando las sanguijuelas. Bueno, lo que llevamos ahí, entonces ahí estaba una tabla que cruzaba el caño y de ahí nos brincamos y nos tiramos al caño. Y como era un caudal tan caudaloso, nos sacaban menos como unos 10-15 metros adelante y nos agarrábamos de pajita, de pasto. Y volvieron de nuevo. Eso era toda una rutina de todos los días. Bueno, yo pienso que el Caño Córdoba realmente, la importancia del Caño Córdoba radica entre los años 1960 y 1970. Porque después de eso ya fue canalizado y los árboles cortados, se volvió sumamente pequeño. En aquella época del 60, cuando era época de invierno, entre los meses de mayo, junio, julio, agosto, era bastante grande, crecía el río, lo llenaba, se llenaba de peces y allí íbamos a pescar y mucha gente iba a bañarse. En la época de juventud el Caño Córdoba era un brazo del río Arauca, por ahí pasaba mucho pescado, nosotros íbamos a pescar, íbamos a andar a canoa, había mucha fauna, mucha flora, gallito de agua, chigüires y mucho pescado, servía también para nadar y era muy hermoso para visitarlo. Caño Córdoba era una fuente clara de agua en la cual nos bañábamos. Se bañaba uno, se pescaba, se tiraba uno del puente Córdoba, el puente central, hacia abajo y nadaba uno tranquilamente ahí en ese caño. Yo más que bañarme iba a ir a pescar, pero sí recuerdo mucha gente que se iba a bañarse, lo cruzaban, lo andaban y jugaban, sobre todo éramos de bastante juego. Nosotros éramos de pesca y ahí sacábamos pequeños bagres, sacábamos palometas, y bueno, más que todo chorroscos también era lo que bastante se sacaba. Y los muchachos pequeños se bañaban en la orilla y los grandes sí en la parte honda, porque eso era bastante honda. Inclusive venían canoas desde el río, venían remontando y cruzaban ahí hasta llegar al puente Córdoba y ahí llegaban toda la mayoría de lo que eran cargadas de comida, de mazorca, de plátano, de yuca, de diferentes cosas que en esa época se consumían.